Salud del reverendo Josué Irión. Saludos míos y de mi querida esposa a usted y su familia, y le agradecemos por usted abrir su hogar, su casa, para oír la palabra de Dios. Abra conmigo, por favor, la Biblia, la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 31. Ese mensaje se llama permanecer en la palabra. Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos. La palabra de Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí es una preposición de elección, de decisión, de opción, de libre albedrío. Usted puede hacerlo o no. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, es una opción, es una elección, es una decisión. A los judíos que habían creído en él, sea usted, sea yo, sea un gentil, sea cualquiera, que habían creído en él. Los que hemos creído en él, hay los verdaderos discípulos y los discípulos superficiales, que realmente no lo son. Si vosotros permaneciereis verdaderamente, seréis mis discípulos. Entonces Jesús dijo verdaderamente, es porque él estaba haciendo énfasis en su argumento que verdaderamente había discípulos que no eran verdaderos discípulos, que eran superficiales. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta usted o yo solo oír la palabra de Dios. Sean judíos o nosotros los gentiles, oír la palabra de Dios, nosotros que nos convertimos, ir a la iglesia cada domingo, pero no basta solamente ir a la iglesia. Todo discípulo es un cristiano, pero ni todo cristiano es un discípulo. Entonces no basta con haber recibido a Cristo ocasionalmente ir a la iglesia. Tenemos que buscar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, guardar la palabra y permanecer en la palabra, en lo que Él nos ha dicho. Una cosa muy importante aquí, una implicación práctica, es que si usted o yo queremos conocer a Jesús, debemos conocerlo a través de su palabra. Es la única manera. Una de las convicciones más importantes que podemos tener alguna vez sobre Jesús, porque Él es una persona real y viva, está vivo, sentado a la diestra del Padre, a la derecha de Dios en el cielo, es que para conocerlo a Él, tenemos que conocerlo a través de su palabra. Sí está la oración, el ayuno y todo lo demás, pero lo conocemos básicamente por la palabra de Dios. Es a través de la comunión de la obediencia de cada día, creciendo en Cristo, y el sufrimiento de tomar la cruz y seguir a Cristo, que nos aprofundizamos cada día en ese conocimiento personal de Jesús, pero siempre esto va a ocurrir a través de su palabra. Siempre. Todo cristiano, siendo un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero seguidor, es no solamente un creyente o un seguidor que va de vez en cuando, que tiene superficialidad, que no es real, que no está arraigado en Cristo. Siendo verdadero discípulo significa verdadero creyente, verdadero cristiano, verdadero seguidor. Permanecer es vivir, es continuar, es mantenerse en Cristo, determinarse, perseverar. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él. Cuando una persona es salva, él o ella se describe como estando en Cristo. Romanos 8:1 dice bien claro: aquel que está en Cristo, ya no hay más condenación. El que está en Cristo, Romanos 8:1, versículo 1 de Romanos 8. Y 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, todas las cosas pasaron y todo fue hecho nuevo. Pablo usa mucho esa frase, esa terminología, en Cristo, manteniéndose seguro en una relación permanente en Cristo, estar en Cristo. Por lo tanto, permanecer no es un grado especial de la experiencia cristiana, disponible solamente a pocos, sino una posición de los verdaderos creyentes, que hace una diferencia en los que permanecen en Cristo y aquellos que no permanecen en Cristo. La diferencia básica es los salvos y los no salvos. Juan 8:31, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, y nos dice a ti, a mí, a nosotros: si una preposición de elección
de opción. Usted puede escoger de libre albedrío, una preposición de decisión. Si vosotros permanecereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. La frase verdaderamente seréis mis discípulos implica que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos. La palabra verdaderamente significa verídicos, reales. Realmente significa realmente seréis mis discípulos. Algo auténtico, real, verdadero, verídico. En otras palabras, hay discípulos reales y no reales. Hay discípulos auténticos y no auténticos. Hay un discipulado que es simplemente externo y hay un discipulado que desciende hasta la raíz profunda y arraigada en Cristo, de un conocimiento permanente, diario, perseverante, capaz de madurar y crecer a través de las luchas, pruebas y tribulaciones, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Entonces hay un discipulado real. Es la verdad de la palabra. Así cuando usted está en Cristo, usted y yo estamos en Cristo, en la palabra. Esa palabra es verdad. Y sabemos que estamos en la verdad. Y vivimos en la verdad, porque Cristo es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él nos dijo, a lo mejor es verdad, quizá es verdad, hay una probabilidad que sea verdad, hay una posibilidad que sea verdad. Dijo, es verdad. Es una afirmación, haciendo énfasis en su argumento. Es verdad. El cristianismo entonces está dividido en tres grupos. Los no discípulos, los discípulos irreales y los discípulos que son realmente reales y que han abandonado la carne y no viven más para sí. Entonces hay discípulos, obviamente los que no son, los inconversos, los que no tienen intención ninguna de servir a Jesús. Segundo, están los discípulos irreales, los que no son verdaderos. Son discípulos que dicen que son cristianos, que tienen una relación con Cristo, pero su relación es superficial. Y tercero, hay discípulos verdaderos, reales, discípulos que verdaderamente le siguen, que han tomado la cruz, han muerto para sí mismos, para su ego, para su yo, que son verdaderamente cristianos, a pesar de las circunstancias. Así que Jesús no estaba asumiendo aquí que toda fe es real. Él estaba diciendo, seréis verdaderamente. Verdaderamente es porque hay discípulos que no son, porque hay discípulos falsos. Verdaderamente seréis mis discípulos. Verdaderamente. Entonces, él estaba diciendo que nos daría un examen, que podríamos ver si somos reales o no. Y este examen, ¿qué era? Que nos ayudaría a nosotros a ser reales. Aquellos que permanecen en Cristo, no. Usted ve muchos que están hoy negando a Cristo. Muchos ministros y cantantes están negando la fe y lo están haciendo públicamente porque estamos en el tiempo de la apostasía, que están negando al Señor porque no han permanecido. Usted tiene que permanecer en la palabra. Independientemente de las pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, problemas, necesidades económicas, físicas, espirituales, emocionales, materiales, permanecer. La diferencia es el carácter, permanecer en el carácter, permanecer en una base sólida en Cristo. Es a través de los años que vemos un cristiano permanecer en Cristo. Un líder de la iglesia, un pastor, un ministro, un misionero, un evangelista, un maestro, permanecer en Cristo. Los años que usted lleva en Cristo, porque usted ha permanecido en la palabra de Dios. El examen es permanecer en su palabra. Juan 15, versículo 4 a 7, Jesús decía, permaneced en mí, y yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, se secará y los recorren y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Jesús está diciendo bien claro, si permaneciereis en mí, verdaderos discípulos. En 2 Tesalonicenses 3:2, Pablo decía, no todos son de la fe. Otra traducción dice, ni todos tienen fe. Entonces hay verdaderos discípulos y hay discípulos que no son verdaderos, que son superfluos, que no son reales. Usted va a encontrar en Juan 15, del versículo 1 al 16, 4 tipos de frutos que prueban
que un cristiano, que un ministro es verdaderamente cristiano. Juan 15, del versículo 1 al 16, hay 4 frutos. Para que deis fruto, primero. Para que deis más fruto, segundo. Para que deis mucho fruto, tercero. Y cuarto, para que vuestro fruto permanezca. Si no está esos 4 frutos en la vida de un cristiano que ya lleva tiempo en el Señor y de un ministro, él verdaderamente no es un discípulo, porque él tiene que dar frutos, primero, más frutos, segundo, mucho fruto, tercero, y que vuestro fruto permanezca. 4 frutos, que en realidad prueban, es la marca que usted es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es la marca de su integridad, su carácter, quien usted es, independientemente de los años, de las luchas, pruebas y tribulaciones que hemos pasado. La frase permanecer en Cristo describe una íntima y estrecha relación y no solo un conocimiento superficial. Existen pruebas de que uno permanece en Cristo, o sea, pruebas de que uno es verdaderamente salvo y no solamente está fingiendo. Esas piensa el mandamiento de Cristo, el seguir el ejemplo de Cristo, el vivir libre del pecado habitual y la conciencia de la presencia divina dentro de la vida de uno. Todos ellos tienen versículos. Él no dijo a los creyentes profesantes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente llegarán a ser mis discípulos. No. Sino él dijo bien claro, si permanecen en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Él no dijo, llegarán a ser mis discípulos. Él dijo, si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Ahora, los que han creído, así como aquellos que pueden crecer en Cristo y ahora son verdaderos discípulos, pueden saber, a la medida que el tiempo pasa, si su fe es verdadera y real, si ellos han permanecido. Ahora, si mis verdaderos discípulos permanecen en mi palabra, diciendo Jesús, ellos serán verdaderos discípulos si permanecen en mí. Porque muchos se descarrían. Durante esta pandemia, muchos cristianos se descarriaron. Se quedaron en la casa, a nivel de orar, ayunar, buscar la palabra, leer, estudiar, escudriñar. Se descarriaron, se enfriaron y las iglesias abrieron, y muchos pastores nos han reportado, las iglesias abrieron y se enfriaron y descarriaron y hoy están en el mundo. Aún muchos ministros se enfriaron y muchos se desanimaron durante la pandemia porque al abrir la iglesia casi nadie regresó. Conocemos una iglesia que al abrir la iglesia nadie regresó. Estaba la familia pastoral, o un hermano o 2 hermanos, pero nadie regresó. Entonces esa crisis del COVID-19, esa pandemia mundial, vino realmente a probar. Sé que trajo mucho dolor y muerte y desempleo y crisis financiera, pero vino a probar, espiritualmente hablando, los que realmente estaban en Cristo y los que no estaban en Cristo. Los verdaderos discípulos y los discípulos superficiales. Vino a probar quién estaba arraigado en la palabra y quién no estaba arraigado en la palabra. Entonces todos sabemos que permanecer en la palabra es perseverar. Es perseverar en ella, es determinarse en ella, continuar en ella, ser consistente en ella, actuar en ella con decisión, con determinación en ella, seguir a ella, atenerse a ella, quedarse a ella, refiriéndose a la palabra, quedarse puesto, residir en ella, durar en ella, extenderse en ella, mantenerse igual en ella, en la palabra, ser igual, sin cambios, mirar hacia adelante, nunca hacia atrás, no abandonar, no poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, como Jesús dijo en Lucas 9:62. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces, poner la mano en el arado y nunca más mirar hacia atrás, nunca más. Seguir hacia adelante, porque algún día, si es que nosotros vamos a estar con Cristo o que Él venga a buscar su iglesia, estaremos todos con Él. Para nosotros cristianos, vivir y permanecer es acatar las palabras de Cristo. Si vosotros permaneciereis en mí, preposición de elección, opción y decisión de libre albedrío. Si vosotros, puede hacer o no, está en usted y está en mí. Está en cada persona la decisión. Si vosotros permaneciereis en mí, palabra, verdaderamente seréis mis discípulos.
Jesús está diciendo que la marca de un verdadero discípulo es la permanencia, la firmeza, la perseverancia, la obediencia en la palabra. La señal que somos cristianos es que lo hemos probado a Cristo y hemos permanecido en Él. Hemos permanecido en la palabra. Los padres del niño Sukhun en Nepal lo enviaron a un monasterio budista en India cuando él tenía 4 años. Presta atención. Durante 9 años este niño estudió textos budistas 8 horas al día con la esperanza de convertirse en un monje. Era un niño de Nepal que fue enviado a India. Luego, a los 13 años de edad, Sukhun se cansó de ser golpeado por no memorizar perfectamente las secciones de los textos budistas. Y entonces él dejó el monasterio y regresó a su casa en Nepal. Cuando Sukhun regresó a la casa, sus padres lo escribieron en la escuela, pero mientras estaba en la escuela, escuchó sobre Jesucristo. Entonces cambió toda su vida. Pronto comenzó a asistir a la iglesia y notó la diferencia y dijo: encontré que la gente de la iglesia era muy cariñosa, amable y gentil. Cuando estaba en el monasterio budista nunca recibí amor y cuidado de mi maestro, solo disciplina. Pero yo en la iglesia vi como la gente que amaba a Jesús, entonces aprendí a amar y cuidar a los demás. Entonces a los 15 años de edad, dijo Sukhun, entregué mi corazón a Cristo. Después de recibir una Biblia que alguien en la escuela le dio, empezó a leerla y la Biblia empezó a transformar su vida, permanecer en la palabra. Empezó a leer y aprendió muchas cosas. Después de haber entregado su corazón a Jesús, fue creciendo despacio. Aprendió en las Escrituras sobre el pecado, sobre el perdón. Y dijo él que en la Biblia encontró que la sangre de Jesús nos lava, nos perdona. Y el Señor escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Encontró que no importa el pecado que hemos hecho, Jesús nos ha perdonado. Encontró también en la Biblia que al contrario de los budistas o los hindúes o todos los demás, no hay reencarnación. La lectura de la Biblia le dio a Sukhun una nueva comprensión de la gracia, pero también lo llevó a la persecución. Una vez, mientras leía la Biblia en Nepal, su hermano lo atacó. Cuando un misionero del ministerio La Voz de los Mártires en Nepal escuchó lo que Sukhun estaba viendo en el entorno de la vida de Sukhun, que estaba siendo perseguido por su familia porque era cristiano, ayudó a él a cambiarse a un albergue, a una casa dirigidos por cristianos en la ciudad. Hoy la Biblia que Sukhun recibió, que alguien le dio en la escuela, le ayuda a soportar la persecución de su familia y de los musulmanes y de los hindúes. Y continúa creciendo en la fe. Semana tras semana, Sukhun dirige 26 residentes, amigos cristianos, y los lleva a la memorización de las Escrituras durante las devociones diarias que Sukhun lo hace todos los días con 26 personas. Todo porque él recibió una Biblia. Y en esa Biblia él permaneció y creció en Cristo. En sus nuevas devociones matutinas, dijo él: ahora leo el libro de los Salmos con mis compañeros de cuarto, dijo Sukhun. Muchas palabras de conocimiento y de alabanza que David pasó en sus peores situaciones, y soy bendecido por el libro de los Salmos porque me identifico con las persecuciones que estoy enfrentando. Así como David fue perseguido por sus enemigos y por Saúl, Sukhun se identifica con el libro de los Salmos por lo que él está pasando. Ahora, con 18 años de edad, Sukhun intenta memorizar un versículo bíblico todos los días y planea inscribirse en una escuela bíblica, un instituto teológico bíblico, para se tornar ministro, porque él quiere predicar la palabra de Dios y ayudar a otros a conocer a Cristo y mejor la palabra de Dios, porque él es agradecido a la Biblia, a la palabra de Dios, que le hizo a él permanecer en Cristo y a él crecer espiritualmente en Cristo. Y la Biblia cambió su vida. Esa Biblia que alguien le dio en la escuela. Los cristianos en Nepal y en otras partes del mundo son grandemente bendecidos y aprecian la palabra de Dios, la Biblia, y confían en ellas para sostenerlos a través de la persecución. O sea, ellos permanecen en Cristo.
Ellos viven una persecución tremenda, así como otros países, no solamente en Nepal, no solamente en Bután, no solamente en India, no solamente en Nigeria, no solamente en Siria, en Irak, en Irán, no solamente en países árabes o musulmanes o budistas, cristianos que son perseguidos diariamente, buscan la palabra de Dios, alimento diario para permanecer en Cristo. Entonces, así como ese jovencito de Nepal, según permaneció en la palabra de Dios, tú y yo de igual forma tenemos que permanecer en Cristo. Jesús dijo, si tú permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Sí, hay una posibilidad de que te permanezcas o no, si permaneceres en mí. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Si guardar mis mandamientos, usted puede guardar o no, yo puedo guardar o no. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O debe caminar como Él anduvo. O vivir como Él anduvo, dice otras traducciones. 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, o sea, permanece en pecado habitual, no le ha visto, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Cristo y no le ha conocido. Permanecer en Cristo, porque la palabra le trae convicción que usted no está bien. Un pecado en su vida o en la mía que necesitamos cambiar. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. En eso conocemos que permanecemos en su palabra, permanecemos en sus mandamientos, que guardamos sus mandamientos, que amamos a Cristo. En eso sabemos que permanecemos. Entonces, permanecer. Las pruebas, luchas y tribulaciones han tumbado cristianos durante esa pandemia en el mundo entero. Lo han tumbado. Pero aquellos que estaban firmes en Cristo, porque usted no espera tener una lucha, prueba y tribulación para entonces orar y ayunar. Usted tiene que mantener una vida firme en Cristo para que cuando llegue la lucha, prueba y tribulación, usted ya esté firme, arraigado y maduro en Cristo. ¿Por qué? Porque has permanecido en la palabra. Así que debemos permanecer creyendo, estudiando, averiguando, escudriñando la palabra de Dios. Cristo dijo bien claro, en Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, sí, nuevamente le repito, sí, una preposición de opción, elección, elección, si vosotros permaneciereis en mi palabra, por permanecer o no, si vosotros permanecereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Entonces sabemos que hay tres tipos de discípulos. Primero, obviamente, no es discípulo, el que no es salvo, no tiene intención de seguir a Cristo. Segundo, son los discípulos superficiales que van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, no tienen una relación personal con Cristo, una relación íntima con el Señor, no lo conocen, no oran, no ayunan, no leen la palabra, no ganan almas, van por ir. Son cristianos nominales, tradicionales. Tercero, hay el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, verdadero hombre y mujer de Dios, que a pesar de los años han soportado luchas, pruebas y tribulaciones y están firmes en Cristo. Entonces ponga esa palabra en su corazón nuevamente. Todo discípulo es un cristiano, pero ni todo cristiano es un discípulo. Jesús dijo bien claro en Lucas 14, si vosotros van a venir a mí, tomen su cruz y niégate a ti mismo y siga a mí. Jesús no dijo si ustedes van a ser cristianos, si ustedes creen en mí. Jesús dijo, si permanecieres en mí, si vas a ser mi discípulo. Hay una gran diferencia de ser discípulo y de ser cristiano. Entonces Dios nos llama hoy a ser verdaderos discípulos. Verdaderamente seréis mis discípulos. Seréis verdaderamente discípulos si permanecereis en mi palabra. Vamos a orar. Y después de esa oración, por favor, quédese con nosotros y mire un pequeño video de unos 5 minutos
que habla de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales alrededor del mundo con nuestros misioneros y con nuestro Instituto Bíblico en la India, donde estamos sosteniendo financieramente 72 misioneros y hemos enviado comida, o sea, alimentos, ropas, medicina a países de gran necesidad alrededor del mundo, y hemos enviado Biblias alrededor del mundo también, países que los cristianos están sufriendo por crisis, países musulmanes, países hindúes, países totalitarios, países comunistas. Hemos enviado la palabra de Dios y hemos invertido en la salvación de esas almas. Vamos a orar para que podamos ser verdaderamente discípulos, para que podamos perseverar en la palabra hasta que Él nos lleve o que Él venga por su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos oír tu palabra, que podemos, Señor, vivir en tu palabra, que podemos permanecer en tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra pueda llegar a lo más íntimo de los corazones de mis hermanos y hermanas que lo han oído. Y te pedimos una bendición especial de transformación a cada persona, cada hombre y cada mujer que ha oído tu palabra, y a aquellos que no conocen a ti como Señor y Salvador, que tú los puedas salvar, escribir sus nombres en el libro de la vida, que te puedas suplir las necesidades de mis hermanos, sean físicas, espirituales, materiales, sean financieras, sanar sus enfermedades, bendecir sus hijos, sus trabajos, sus barrios y sus casas donde viven. Bendecirles, Señor, con la residencia en este país y con la ciudadanía. Bendiga a tu pueblo. También te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir verdaderamente, Señor, aquellos que son verdaderamente discípulos y aquellos que son superficiales, que no han tenido un encuentro real contigo, que no han nacido nuevo, que no tienen una comunión íntima y real contigo y verdadera. Te pedimos que a través de esa palabra pueda cambiar y que puedan ser verdaderamente discípulos. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para tu honra y para tu gloria. Te pedimos eso y te pedimos todo en el nombre de Jesús, del cual damos la gloria y el honor para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Saludos míos de mi querida esposa Damaris a usted y su familia, y bendiciones a usted y su familia. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.